Bienvenidos y bienvenidas a este congreso. A medida que se van ingresando distintas personas que se han inscrito en este gran congreso, realmente es muy amplio la cantidad de temas que se van a tocar, hay más de 100 expositores, realmente es un evento muy importante y que reúne a personas de más de 11 países, en un contexto además muy especial del mundo, donde gente estamos bastante recluidos, ¿no? y los encuentros van escaseando. Es una buena oportunidad para oxigenar el pensamiento. Así que muy bienvenido a la gente que se ha ido sumando, a los que se irán sumando adelante. Bueno, esta mesa tiene como eje central pensar el ajedrez, la discapacidad para la inclusión, y vamos a tener a 3 panelistas de lujo que están aquí en esta mesa, que son Philippe Hesselberg, Luis Blasco de la Cruz y Juan Francisco López. Ambos tienen como referencia por lo menos de España, después irán haciendo alguna presentación más detallada. Capaz que para que tengan una presentación rápida, Philippe es psiquiatra, lleva más de 25 años de experiencia profesional en un centro de personas con parálisis cerebral infantil. Ha sido coautor del curso Ajedrez Terapéutico para Parálisis Cerebral, junto con Antonio Montero. Ha sido ponente de varias ponencias sobre el ajedrez terapéutico en la parálisis cerebral, entre otras acciones. Luis Blasco es experto en ajedrez educativo, ha trabajado en centros escolares, con horario lectivo y extraescolar en los temas de motricidad y ajedrez en el tablero. Es formador de monitores, árbitros y docentes a nivel internacional. También está especializado en el trabajo con niños con necesidades educativas especiales, TDAH y Asperger. Tiene también varios premios en proyectos de trabajo. Y luego Juan Francisco López, que también está aquí, que nos está acompañando, que es monitor de ajedrez social, terapéutico y educativo, creador e impulsor de la actividad de Ajedrez Sin Límites, cofundador también de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico, autor del libro Ajedrez Sin Límites, experiencias sociales, terapéuticas y educativas en guareño. Es decir, una presentación muy rápida, después podremos ir detallando algún elemento que a ustedes les parezca importante destacar para que el resto de quienes están participando en la mesa puedan conocer su trabajo, pero inmediatamente arrancamos con las presentaciones. No hicimos una lista, pero tengo aquí en primer lugar a Philippe. Luis también tiene otras actividades, capaz que después puede seguir él. La idea es que puedan hacer una presentación de unos 10 minutos cada uno y después abrimos al intercambio con todos los integrantes de la mesa. Bueno, bienvenidos a todos y todas y iniciamos el intercambio. Philippe. Bueno, entonces, muchas gracias Federico, muchas gracias a la organización por invitarme y para hablar un poco de este tema un poco peculiar del ajedrez, del uso del ajedrez en discapacidad. Entonces, yo soy, bueno, psiquiatra, he trabajado durante 25 años en un centro para personas con parálisis cerebral y tenía, bueno, una pasión, bueno, sigo teniéndola, el ajedrez, pero yo nunca tenía una idea de intentar introducir el ajedrez, el uso del ajedrez en discapacidad, bueno, en mi centro, y no veía no veía cómo hacerlo, porque era muy complejo, persona muy afectada, con discapacidad intelectual, discapacidad motórica, entonces era muy complejo. Hasta que un día, por distintas circunstancias, di con Juan Antonio Montero. Juan Antonio Montero, para la gente que no son de España, es el director, bueno, es el presidente de un club de ajedrez, que es el Magic de Mérida, que es un club que ha ganado, un club muy bueno, es decir, que un club que ha sido campeón de Europa de ajedrez y que tiene una parte deportiva y una parte social y terapéutica del ajedrez. Yo no sabía absolutamente nada de eso y eso parte un poco de que en España, en febrero de 2015, el Congreso de los Diputados
aprueba por unanimidad de todos los diputados la introducción del ajedrez como asignatura en los colegios. Y yo, que en mi centro teníamos un centro de educación especial, digo, yo también tengo que introducir el ajedrez en mi centro, pero no sabía cómo hacerlo. Me puse entonces en contacto con Juan Antonio Montero, que tenía ya una experiencia, en este momento no lo sabía, pero que tenía ya varios años de experiencia de uso del ajedrez social y terapéutico. Y bueno, de forma muy graciosa, bueno, no invito mi director de mi centro y fuimos con distintas psicólogas de mi centro a asistir a una clase, bueno, que él daba en un centro de personas con discapacidad. En este caso era discapacidad intelectual. Y no, bueno, de verdad que yo me acuerdo todavía de este curso, bueno, de este momento que fue muy impresionante, el uso de yo veía que se podía utilizar el ajedrez como herramienta para personas con discapacidad intelectual en este caso, pero también ya posteriormente lo adaptamos a nuestro colectivo que también, como le he dicho anteriormente, tiene discapacidad motórica. Entonces, lo que hicimos es, con Juan Antonio, formar a monitores. Me acuerdo que fue entre el año 2016 y 2017, formamos a monitores de mi centro, a 12 personas, las psicólogas, los profesores, distinto monitor, bueno, porque eso necesita efectivamente una cierta formación, porque en España tenemos la suerte, bueno, digo en España, pero bueno, como son cursos online, se puede beneficiar en el mundo entero de una plataforma creada por el Club Magic y por Juan Antonio de curso a distancia de ajedrez social y terapéutico, con distinto cursos. Posteriormente hicimos durante 2 años, utilizamos el ajedrez terapéutico con distinto grupo, pequeño grupo, de 3, 4, 5 como máximo sujeto entre adultos y niños en edad escolar. Es decir, que al final la introducción del ajedrez en los colegios, nosotros como teníamos también adultos, lo hicimos también en adultos. Y fue una experiencia absolutamente increíble, es decir, que nos ha encantado a todos, es decir, tanto al personal como evidentemente a las personas con discapacidad, a los chavales, que siempre fue evidentemente, la meta no era hacer campeón de ajedrez, no, en ningún momento sabíamos que íbamos bueno, es un poco como el tema a nivel educativo, es que no es la meta, sino que utilizamos los beneficios del ajedrez en general, por ejemplo, fomentar la atención, mejorar la memoria, mejorar la capacidad de comprensión, todos los beneficios que todos conocemos aquí. Yo no sé si vamos a entrar en detalle, pero para utilizarlo, porque el colectivo de personas con parálisis cerebral tiene mucho problema de atención, mucho problema de memoria, problema de comprensión, problema espacial. Entonces, utilizamos toda la herramienta que el ajedrez permite para fomentar y desarrollar las distintas dificultades que suelen tener. Bueno, yo no sé si extender un poco más, porque bueno, después hablaremos. Entonces fue una experiencia muy interesante de 2 años que se sigue haciendo, pero bueno, yo hablaré si quiere en detalle más adelante si hay preguntas sobre cómo lo hicimos, cómo lo hacíamos. Bueno, seguramente que tenemos mucho en punto en común con Juan Francisco, que él ha trabajado también con colectivos de personas con discapacidad o de dificultad, o como Luis también con otro tipo de discapacidad, pero bueno. Bien. Gracias, Felipe. Creo que como introducción me parece que estos elementos que tirabas al final sobre los aspectos más concretos de cómo las herramientas del ajedrez mejoran o permiten trabajar con la discapacidad intelectual o la parálisis cerebral
los temas de la espacialidad, la comprensión, la memoria. Parece que son elementos interesantes para que pueda desarrollar, porque quizás para quienes están vinculados al tema pueden ser elementos básicos de conocimiento, pero justamente la idea de esta instancia es que se pueda popularizar y abrir esa experiencia a otros actores. De todas formas, seguimos, le damos la palabra a Luis Blasco, y que también pueda hacer una introducción y después retomamos estos temas. Creo que tengo algún problema con el micro. Si no te importa que siga primero Juan Francisco. Bien, entonces Juan Francisco, bienvenido. Venga. Hola. Lo primero que quiero dar es las gracias a todos los que realizáis este congreso, sobre todo por haberme invitado y poder estar compartiendo mesa con todos los participantes. La verdad que yo siempre he sido un apasionado del ajedrez, también he jugado al ajedrez. Lo que pasa es que siempre he buscado una motivación distinta. Es que en un tablero, cuando se enfrentan dos personas, que no haya un ganador y un perdedor, sino que siempre haya dos ganadores. Y yo lo he encontrado a través de las experiencias que estoy haciendo en mi actividad. Hay dos ganadores. Un ganador soy yo, que soy la persona que ve los beneficios en los demás, y los que están al otro lado del tablero, que son todas las personas que han participado en mis talleres, que en realidad se están beneficiando tanto cognitiva como emocionalmente. La primera vez, en el 2016, fue cuando empecé a descubrir este mundo, me lancé y hicimos un grupo para trabajar en la residencia de mayores de aquí de Guareña. Pero claro, el grupo le hicieron dentro de la residencia, y cuando yo llegué, pues claro, te encuentras dos personas que sufren accidente cerebrovascular, una persona que sufre Parkinson, otra persona que tiene un deterioro cognitivo de grado 5, y te tienes que poner a trabajar. Lo primero que tengo que decir es que el ajedrez es una herramienta tan poderosa que puede incluir a cualquier persona sin que sepa absolutamente ni cómo se llaman ni cómo se mueven las piezas. Se pueden trabajar todas las funciones cognitivas con las piezas, los trebejos y el tablero, incluirlos en una clase. Lo único que hay que hacer es que todas las personas que tienen discapacidad tienen que amoldar los ejercicios y los talleres a su discapacidad. Y simplemente trabajarán al mismo nivel, al nivel que tiene cada uno dentro de los talleres. Entonces, allí, sobre todo, hubo un artículo que escribí, que salió en la revista de Ajedrez Social y Terapéutico del MAGIC, que se titula Ajedrez y accidente cerebrovascular, que, como bien decía Philippe, presentaba un ejercicio para trabajar un problema espacial que presentaba una de las personas que sufrían ese accidente. Luego también he trabajado con la Asociación de Discapacitados de Guareña, con Adiscagua, en donde la gran mayoría, varios presentaban, eran discapacidades físicas como discapacidades mentales. Luego, en realidad, también estamos haciendo un taller de estimulación cognitiva que ya llevamos 3 años. El primer año hubo 15 participantes, el segundo año ya hubo 30, y este año ha habido 45. Ya he tenido que ir haciendo distintos niveles, porque los que aparecieron el primer año llevan 3 años trabajando. Pero ese primer grupo, tengo personas con distintas discapacidades que están trabajando al mismo ritmo que las personas que no tienen discapacidades. En ese grupo hay personas con deficiencia visual, personas con esclerosis múltiple, una lucha contra el deterioro cognitivo y el deterioro físico, personas que han sido pacientes oncológicos. Y todos trabajan al mismo nivel. Te puedes quedar maravillado hasta qué nivel pueden llegar a conseguir de beneficio cognitivo y emocional las personas que ya llevamos 3 años, que ya saben de qué tratan el taller. Luego, aparte de ello, también llevo 4 temporadas realizando una rehabilitación cognitiva a una persona que, cuando empezamos a trabajar, la diagnosticaron principio de Alzheimer. Ese ha sido, ahí ya, como me han dicho algunos, nada en aguas frías. Pero bueno, creo que su deterioro cognitivo, quizás su caída, se ha frenado, pero emocionalmente le hemos subido muchísimo, no solamente a él, sino a toda la familia. Aparte de ello, aunque es un trabajo individualizado, también ha sido un trabajo de inclusión, porque ha conocido un monitor, ha empezado a tener
contacto con el ajedrez. Todas las charlas y todos los eventos que se realizan en Guareña van. Y luego, para concluir, lo único que tengo que decir es que hay un proyecto que hemos empezado hace poco que se llama Voces Desconocidas y Rumbos y Tiempos del Ajedrez, que le hemos dado voz a esas personas. A personas tanto que tienen discapacidad como que no la tienen. Porque yo creo que siempre todos tenemos que aprender de todo. Aunque por muy pequeño que sea el mundo del ajedrez, alguien siempre tiene que aportar un granito de arena o un grano de trigo a todos esos que caben en un tablero de ajedrez. Entonces, la primera número participaban las familias de la persona que padece Alzheimer, y en el segundo número ha sido una persona con una deficiencia visual bastante grande. Y lo único que es lo que digo, que luego más adelante hablaremos de ejercicios, hablaremos de funciones cognitivas, pero lo único que quiero recalcar es que el ajedrez es un enorme arma y una poderosa arma para la inclusión de las personas que padecen discapacidad con el resto de las personas. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Ahora sí, Luis, ¿cómo está con el audio? Bien, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es un día complicado y hay muchas cosas aquí. Me voy a ir apuntando un poquillo para ir comentando igual que los compañeros. Bueno, mi nombre es Luis Blasco de la Cruz, soy árbitro internacional, soy entrenador internacional, organizador internacional, soy miembro de la Comisión FIDE de Ajedrez y Educación, o Ajedrez Educativo, si lo queréis llamar así. Y bueno, pues me dedico profesionalmente al ajedrez hace muchos años. Siempre se había dicho que era difícil el que alguien se dedicara profesionalmente al ajedrez, porque era muy difícil vivir de ello, pero bueno, yo en mi intención fundé mi empresa y durante muchos años ya, creo que casi 10, pues me dedico profesionalmente porque creo en la posibilidad precisamente del ajedrez educativo, del ajedrez social, y de que el ajedrez tiene muchísimos beneficios y que puede ayudar muchísimo a muchísima gente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y lo que deberíamos sobre todo de poner en valor en este momento, ¿no? La posibilidad de mostrar al mundo la cantidad de posibilidades que tiene el ajedrez, valga la redundancia, teniendo en cuenta pues todos sus valores. Yo inicialmente pues empecé, me imagino, como todo el mundo, en el mundo del ajedrez a la hora de jugar, y a partir de ahí pues mi derivación llegó primero como árbitro, luego como entrenador. Ya no recuerdo muy bien si fue como entrenador primero o como árbitro después, pero sí es cierto que cuando uno va comenzando pues se va dando cuenta que encuentra otro tipo de personas por el camino que no tienen la misma capacidad, que no tienen la misma destreza, que no tienen la misma habilidad y que ni siquiera tienen el mismo nivel de juego. Por tanto, a la hora de trabajar con todas esas personas, uno tiene que adaptar su conocimiento, tiene que adaptar también su forma de trabajar, su forma de explicar, y por tanto en ese momento es en el cual uno se da cuenta que habría que trabajar de otra manera con todo ese tipo de colectivos. En concreto, bueno, yo aparte de ser árbitro, pues como digo, soy también entrenador. En el año 2012 hicimos un proyecto en Collado Villalba. Es una pena que aquí en España muchas veces alabamos al Club Magic Extremadura, que nadie lo duda y que es un club puntero tanto en lo deportivo como en lo social y terapéutico, pero no podemos olvidar también el Club Ajedrez 64 Villalba de Madrid, que no solamente tiene proyectos educativos a nivel escolar, sino que también hicimos el primer proyecto de TDAH en nuestro país en el año 2012, un proyecto que además fue premiado y que ha sido reconocido muchas veces, es verdad, más fuera de España que dentro, porque al final, bueno, pues yo creo que luego uno de los grandes problemas que tiene el ajedrez son que nosotros mismos, entre nosotros, no somos capaces de establecer esas uniones y esas relaciones de manera correcta, y al final parece más que en lugar de tirar todos del mismo carro, cada uno llevamos un carro y es más importante que el carro nuestro llegue antes de los demás que el trabajo común, ¿no? Nosotros cuando comenzamos con el proyecto de TDAH hicimos un proyecto pensando en ayudar a los niños, en ayudar a su discapacidad, porque ellos a veces incluso sus propios médicos y terapeutas lo llaman también que con discapacidad en ese sentido. Y bueno, en ese sentido, cuando comenzamos con el tema de TDAH nos dimos cuenta
que había muchísimas opciones y muchísimas expectativas en el trabajo del ajedrez fuera de la competición. Y con esto ya quiero poner un poco el primer punto importante dentro de este debate, y es si es necesario de verdad, cuando trabajamos en la discapacidad, el que haya competición. Nosotros nos dimos cuenta, y eso es una cosa que yo creo que muy poquita gente en España lo ha llevado a nuestro punto, y es que los niños con discapacidad, o en este caso con TDAH, no debían de competir. La competición les genera un estrés adicional, les genera unas preocupaciones adicionales bastante importantes y muchísimos nervios, y cuando digo TDAH, pues probablemente sea algo que le suceda a mucha gente igual, ¿no? Cuando tú quitas ese componente de estrés de lo que es la competición, se sienten mucho más aliviados, se sienten mucho más a gusto, se sienten mucho más, sobre todo yo creo, más útiles y más disfrutando de nuestro juego, ¿no? Una vez que nosotros empezamos con ese proyecto de TDAH, nos dimos cuenta de que hubo un gran problema en el mundo del ajedrez. Y aquí también os hablo un poco desde mi puesto de consejero de la Comisión de Ajedrez y Educación de FIDE. Y es que nos hemos pensado que el ajedrez hace milagros. Y yo creo que eso es algo muy peligroso. Se escribieron muchísimos artículos en Internet muy peligrosos, promulgando que prácticamente el ajedrez lo curaba todo. Y además que lo curaba haciendo así. Lo hacías así y gente curada al momento, además. Y eso sí que creo que es algo peligrosísimo. Que prometamos que en el ajedrez vamos a curar cosas que no se curan o que parezca que está en nuestra mano. Yo aquí sí que me gusta dejar las cosas claras, y cuando trabajo con niños y cuando trabajo con familias, sí que les dejo bien claro que el ajedrez les puede ayudar, pero que hay un componente de motivación y un componente de trabajo y de esfuerzo que son fundamentales para que eso pueda salir adelante. Recuerdo que cuando empezamos con el proyecto de TDAH, evidentemente en la Comunidad de Madrid, cuando surge un proyecto de este tipo, enseguida se corre la voz, y inmediatamente vinieron niños con otras discapacidades, con retraso mental, con Asperger, con autismo, con un montón de cosas. Y venían algunos niños los cuales ni siquiera eran capaces de entender el movimiento de las piezas. Difícilmente les podemos ayudar desde el mundo del ajedrez si tú no eres capaz de entender cómo se mueven las piezas, porque al final sí, vamos a utilizar terapia, vamos a utilizar ejercicios, pero al final si no hay ajedrez, pues ya no es una terapia basada en ajedrez, es una terapia basada en seguramente conocimientos del profesor aplicados a esa persona en concreto. Por tanto, yo creo que ahí, Federico y los demás moderadores tenéis algunos puntos importantes para ese debate, ¿no? Una vez que terminamos con este proyecto de TDAH, o mejor dicho que continuamos, pero que pasó más adelante, mi siguiente paso ha sido trabajar en centros escolares. El Club 64 Villalba tiene el proyecto de Castle Project. Es el proyecto más importante que se ha hecho a nivel europeo de ajedrez en las escuelas, con casi 300.000 euros de financiación por parte de Europa. No hay otro proyecto de ese tipo a nivel europeo. Y bueno, es un proyecto en el cual lo que se hace es trabajar en el aula, el ajedrez, y aquí nosotros también hemos incidido muchísimo en los niños con necesidades educativas especiales. Y volvemos un poco al punto que os decía antes, evitar la competición. Nosotros al menos lo hemos planteado así, y creo que cuando tú evitas la competición en entornos en los cuales hay determinadas situaciones mentales que no son las más adecuadas, la relajación es total. Y la diversión es más total todavía, si lo quieres llamar así. Y por último, pues comentar mi experiencia, que yo creo que puede ser un poco el resumen de todo, si lo quieres llamar así. Como os decía al principio, soy árbitro internacional, he arbitrado en 4 Olimpiadas y en varias de ellas he sido asistente de jugadores invidentes. De hecho, en mi club he tenido jugadores invidentes, y aparte aquí en Collado Villalba también hemos impartido clases desde el Club 64, hemos impartido clases a jugadores invidentes. Aquí sí que llegamos a un punto en el cual creo que lo primero que tendríamos que hacer es poner a estas personas como ejemplo. He visto cómo Juan Francisco lo hace habitualmente en su trabajo, que es un poco al que más conozco en ese sentido, y creo que es importante, es decir, fijémonos si tiene mérito el que una persona que no ve las piezas, que no ve el tablero, y más si es de nacimiento, que no ve las piezas y que no ve el tablero, sea capaz de jugar con su mente. A mí me alucina mucho cuando ponemos como ejemplos en la vida a gente que son millonarios. Yo no digo que no sean un ejemplo, pero seguramente no son ni un ejemplo de esfuerzo ni un ejemplo de superación. Cuando estamos hablando en el tema de la discapacidad, y en este caso de la discapacidad visual, creo que la superación es total. Vamos, a mí me parece alucinante. Yo no sé si habéis visto
Yo tengo un vídeo grabado en internet, el cual además forma parte de lo que es el examen de técnico deportivo. Tienes que vendarte los ojos y ser capaz de jugar una partida de ajedrez con los ojos vendados, es decir, recordar dónde están las piezas, no tirarlas, pulsar el reloj, en fin, un montón de cosas que ahora cuando nosotros abrimos los ojos y las vemos nos parecen súper sencillas, y si lo pensamos tranquilamente y lo probamos nos parecería muchísimo más difícil. Es decir, yo el otro día vi el vídeo otra vez antes de esta conferencia, precisamente por recordarlo, y vi lo torpe que era. Yo tiraba las piezas, no era capaz de recordar dónde tenía todas mis piezas. Es decir, creo que tenemos que poner en ese sentido el valor de la discapacidad de manera correcta, ¿no? Yo, como os decía, he sido asistente en varias Olimpiadas. Asistente consiste en que tú tienes que mover las piezas, asegurarte de que el tablero esté colocado correctamente, que se pulse el reloj, que se anoten las jugadas, es decir, digamos que formas un poco parte del equipo con el jugador discapacitado visual. Eso te hace tener una relación especial con él, que confíe en ti, y bueno, yo creo que se establecen unos vínculos que también son muy importantes. Es otro punto que yo creo que también hay que destacar dentro del apartado de la discapacidad, ¿no? Y es el vínculo afectivo que se prepara y que se monta entre el profesor y los alumnos. Aquí yo creo que Juan Francisco es el que más sabe, porque mi experiencia aquí, pues sí tengo, pero no es tanta como él en ese sentido. Y creo que es un mundo que todavía está sin explorar, porque lo que he visto de ajedrez para discapacitados visuales al final es competición, 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 las Olimpiadas, pero no he visto el intentar trabajar como hemos trabajado aquí con personas simplemente para enseñarles a jugar al ajedrez y que disfruten. Y yo creo que ese es el punto que también tenemos que ir con la discapacidad, es decir, pensemos en el disfrute, en el ocio. Siempre se piensa en la competición y a veces el darle a una persona, sobre todo si ya tiene cierta edad, el darle un ocio alternativo, creo que es muy importante. Yo en ese sentido, aunque no sea el tema directo, yo mis abuelos murieron los dos con Alzheimer y la verdad, en ese apartado me pareció triste, es decir, eran personas que no tenían ilusión, se sentaban delante de una televisión y era dejar pasar el tiempo. Por el ajedrez creo que tenemos una oportunidad enorme en todos los sentidos para poder trabajar con estas personas y principalmente con el tema de los invidentes, ¿no? Nosotros hemos trabajado con ellos aquí en Villalba, hemos trabajado a nivel élite porque tenemos a Valeri Salov en San Lorenzo del Escorial, que trabaja con los mejores jugadores invidentes de este país, y también hemos trabajado con gente que prácticamente no sabe jugar, ¿no? Nosotros también tenemos un portal de formación en Madrid Chess Academy, que ahora más tarde os dejaré el enlace por si lo queréis conocer. Nosotros trabajamos un poco más esa parte que no tiene nada que ver con la competición. Y de hecho creo que ahí con el resto de compañeros tenemos muchos puntos en común. Yo creo que la FIDE en ese sentido, con la comisión que ha creado de ajedrez y discapacidad, tiene muchísimo camino por delante para echar una mano en todos estos proyectos y principalmente, y en lo que pueda echaros una mano yo desde mi comisión de ajedrez y educación, pues creo que también tenemos que intentar ayudar, porque aunque sea discapacidad, yo también lo denomino educación. Nosotros también tenemos un proyecto en cárceles hace muchos años y cuando hemos ido a trabajar a un centro penitenciario, el primer día, además, yo creo que es algo que tiene que ser fundamental, ¿no? El primer día apareció el director de la prisión con tableros, con relojes, con piezas, y le pregunté, ¿dónde vas? Y me dijo, hombre, pues para un taller de ajedrez hará falta todo esto, ¿no? Y le dije, bueno, yo creo que lo primero que hace falta es enseñarles a pensar. Y esa parte yo creo que es la que nos tiene que unir a todos y la que nos une un poco, pues en este caso a Filip, a Juan Francisco y a mí. Cuando trabajamos con personas con discapacidad, al final lo que tenemos que enseñarles es a pensar, a organizarse y ponernos sobre todo a la altura de los alumnos. Y eso es un ejemplo que además a nivel de maestros y a nivel de ajedrez de competición suele ocurrir muy habitualmente. Cuando tú eres un gran maestro, tienes que enseñarle a mover a un niño las piezas desde cero, la dificultad es extrema. ¿Por qué? Porque un gran maestro da por sentado muchas cosas. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando tú trabajas con una persona con autismo, con Asperger, con TDAH, con un cierto retraso o discapacidad mental, el problema es enorme, porque tú o te bajas a la arena, como se suele decir, y te pones a su altura, o tú vas a dar por sentadas muchísimas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad creo que entre los tres han tirado un conjunto de puntas interesantes que disparan preguntas, que disparan dudas, que disparan
quizás también polémicas. Lo que vamos a hacer en esta media hora que nos queda de trabajo es invitar a quienes están participando en la mesa a que puedan pedir la palabra, que puedan escribir comentarios o preguntas. Los que le voy a plantear en principio, si es posible, escribirlas en el chat, para así vamos juntándolas y quienes, nuestros expositores, puedan retomar ese conjunto de elementos para poder compartir y dialogar en esta mesa. Mientras que eso, no sé si hay alguien que va pensando, que lo vayan escribiendo. Yo le iba a pedir de hacer como una segunda rueda a los expositores, tomando los elementos que estaban planteados en esta primera instancia, y quizás poder sí meterse más en el fondo de algunas de las aristas que tiene esta relación entre el ajedrez y la discapacidad, el ajedrez y la educación, la inclusión. Creo que esta que planteaba Luis en definitiva se trata de enseñar a pensar, ¿no? ¿Cómo se da esa relación? Ustedes son educadores, son profesionales que trabajan en lo vincular. ¿Cuáles son también los potenciales del ajedrez para poder trabajar en esta estructuración del pensamiento? ¿Cuáles son las potencialidades del ajedrez para ese proceso que tiene que ver, como decían, con la espacialidad, con la comprensión, con la memoria? Quizás podemos profundizar en algunas aristas, que es un campo muy vasto quizás, pero me parece que puede enriquecer al intercambio y nos vayamos con muchas puntas para que después de esta mesa podamos seguir explorando y leyendo. Ahí Jorge Gabriel González plantea como una de las preguntas disparadoras para que puedan tomar en esta segunda ronda: ¿qué adaptaciones realizan para trabajar con personas con TDAH? Dejo planteado por ahí, Filip, si te parece, retomamos el intercambio contigo. Bueno, ¿sobre qué? Bueno, nosotros el trabajo que hacíamos era utilizar un poco la metáfora del cerebro, de la estimulación cerebral como un músculo. Es decir, que a base de ejercicio, sobre todo de batería de ejercicio, intentamos fomentar ejercicio, por ejemplo, ejercicio específico. Eso no puedo entrar en detalle, pero había ejercicio específico para trabajar lo que era la atención selectiva, atención sostenida, atención, después ejercicio específico para trabajar lo que es la percepción, ejercicio específico para trabajar la concentración, ejercicio específico para trabajar la memoria, todo eso con cada concepto, con una batería de test específicos, es decir, y ejercicio adaptado evidentemente a cada nivel de discapacidad. Entonces, cuando digo a cada nivel de discapacidad, me refiero a cada nivel de discapacidad tanto intelectual como motórica. Es decir, que había problema físico también, es decir, que hasta personas que no podían ni mover la pieza. Entonces, además se utilizaba, se ayudaba entre ellos, es decir, si uno decía, el otro le ayudaba, entonces eso había un poco de todo, pero se trabajaba concepto muy específico, es decir, que había, por ejemplo, un cuarto de hora trabajando lo que era la atención selectiva, o un cuarto de hora trabajando la memoria de trabajo. Había mucho concepto distinto, con una batería de test adaptado. Es decir, que eso era el trabajo a diario, lo que se hacía. Juan Francisco. Sí, yo quiero decir una cosa, porque en la localidad que yo vivo, en Guareña, hay unos 7.000 habitantes. Durante estos 4 años que yo llevo realizando estos talleres de entrenamiento, estimulación cognitiva, han pasado 350 personas distintas por los distintos talleres, tanto de corta como de larga duración.
alrededor de 25 o 30 personas han sido personas que sufren algún tipo de discapacidad. Podemos decir que yo he llevado al 5% de mi población a poner a su mente en forma a través del ajedrez. ¿Pero por qué ha venido ese éxito? El éxito ha venido porque yo he sacado el ajedrez de competición de mis talleres. La persona que me solicita el ajedrez de competición está el club local de Guareña, todo el que me lo ha solicitado. Pero no solamente, sino que la aplicación de estos talleres ha llevado una subida de la gente que practica el ajedrez en Guareña, porque, por ejemplo, una escuela municipal de ajedrez en Guareña de 22 niños del año anterior, este año pasado hemos pasado a 44. Hemos doblado los participantes. Por eso hemos tenido éxito aquí. Porque yo la primera vez que me presenté en el taller en la residencia de mayores tenía un participante que tenía 93 años. Esa persona, ¿de qué me vale a mí explicarle qué es el enroque o comer al paso? Si esa persona en realidad lo que necesita son baterías de ejercicio para agilizar su mente. Un ejercicio de atención, ejercicios de memoria. Entonces, mis talleres se basan en eso. Además, que cuando yo he hecho mucho trabajo de colaboración con las asociaciones de Guareña y hubo una secuencia que resultó graciosa, sino que me sorprendió, porque con la Asociación de Mujeres de la Nacencia de Guareña doné un taller de memoria. Un taller de memoria quiere decir que durante hora y media haces una demostración de este tipo, nueva aplicación del ajedrez, y trabajas todos los tipos de memoria. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo de varios sistemas, memoria inmediata, memoria demorada y memoria espacial. Y en hora y media haces una demostración de los talleres. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se inscribieron 40 mujeres. Entonces hubo que dividir el grupo en 3 partes. Bueno, me tocó 3 días, pero yo encantado, porque es una forma de realizar una presentación de cómo trabajar la mente, que como dice Feliz, que el cerebro se comporta como un músculo. Entonces, a base de baterías de ejercicio, es una manera de ejercitarlo. Cada ejercicio trabaja una parte del cerebro. Entonces, es una de las propuestas, o quizás el éxito a mí me ha llegado en Guareña a partir de ahí. Y nada, hay algún participante que otro que me está escuchando, que está dentro de la sala y quizás lo podría decir. Y nada, la hora y media que hay dentro de uno de mis talleres no te puedes despistar ni un segundo. Hora y media completa, trabajando baterías de ejercicio. En el momento en que te despistes no eres capaz de seguirme. Simplemente el taller es que te vagas de lo que hay en el exterior. Aparte de trabajar tu mente, que te olvides de lo que tienes en tu vida cotidiana y estés para ti. Simplemente llevando un beneficio a tu cuerpo, esta vez a tu mente. Y ya hemos visto que, o yo he comprobado que ha habido tanto beneficios cognitivos como beneficios emocionales. Y la propuesta es que dentro de mis talleres, por ejemplo, la persona que sufría accidente cerebrovascular no podía hablar, simplemente hacía sonidos. ¿Y cómo lo hacía partícipe en los ejercicios? Bueno, pues cuando yo ponía una secuencia que había que memorizar, las mismas piezas que yo ponía en el tablero mural se las ponía al lado, y cuando yo le preguntaba que qué pieza era la que estaba más arriba o de qué color pieza era la que estaba más a la izquierda, lo cogía con la mano y me la enseñaba. Simplemente hay que transformar el espacio de trabajo, hay que transformarle para que esas personas puedan trabajar al mismo ritmo que los demás. Muchísimas gracias. Vamos, quizás, Luis, hay 2 preguntas que te estuviste mencionando, quizás pueda orientar o hacer un comentario en esto de qué adaptaciones se realizan para trabajar con personas con TDAH, y también Wendy consulta de acuerdo a la experiencia con alumnos con ceguera, qué adaptaciones y ejercicios se pueden trabajar. Bueno, quizás puede dar alguna orientación. El tema de las adaptaciones con TDAH, yo creo que lo más importante, más que la adaptación en sí de cada ejercicio, yo lo que nosotros sí que hemos enfocado, igual que dice Philip, aparte de la reiteración y la habitualidad en la repetición, principalmente es que los ejercicios estén destinados a que ellos piensen. Pero ya no solamente a que piensen, yo creo que lo más importante en el tema de la discapacidad es intentar ejercer justamente la parte que ellos tengan que mejorar. En el caso de TDAH, por ejemplo, yo creo que el punto más importante a mejorar suele ser la atención y la concentración. Por tanto, nuestros ejercicios estaban basados en ejercicios en papel, pero basados en la concentración y en la atención. Es decir,
está muy bien poner mates en 1, mates en 2, mates en 3, eso puede desarrollar muchísimo la visión y el cálculo, pero a un TDAH le puede dar igual, un mate en 2 o un mate en 3, porque no le va a mejorar en la atención. Seguramente en el cálculo sí, pero no en la atención y en la concentración. Por tanto, nosotros lo que sí que hicimos en su momento, lo primero que hicimos cuando empezamos con este tipo de trabajos es formarnos con una fundación. Es decir, lo primero hay que saber en qué consiste la patología o la enfermedad o el proceso o la discapacidad que tengan esas personas y cómo trabajar con ellos. En ese caso, nosotros nos formamos con la Fundación CADA, que es la Fundación de TDAH a nivel nacional de España, y lo primero que aprendimos es qué problemas tenían ese tipo de niños y cómo trabajar con ellos en general. Y a partir de ahí, pues hicimos una adaptación concreta de qué teníamos que trabajar, es decir, preparar ejercicios de atención y ejercicios de concentración. Y a partir de ahí, sobre todo, supervisar con especialistas el que los ejercicios que nosotros estábamos realizando realmente estuvieran preparados para que esos niños los mejoraran, ¿no? Por supuesto, luego hay una serie de adaptaciones curriculares a la hora de trabajar con estos niños, como es el tema del subrayado, el tema de la negrita, el tema de determinados tipos de letra, que eso ya los expertos lo conocen mucho más todavía y que eso es muy importante para que cuando los chicos están haciendo ejercicios lean lo importante primero, no se les vaya la atención mientras que están realizando los ejercicios. Yo creo que eso al final incluso es, por eso yo también os decía al principio esa parte de educación, porque entiendo que eso, aunque pueda ser una parte social, a mí la palabra terapéutica no me gusta mucho porque creo que no podemos prometer demasiadas cosas, pero sí es una parte educativa. Es decir, hay un vídeo de nuestro proyecto de ajedrez y TDAH muy conocido en el cual le preguntan a una madre que en qué cree que ha mejorado su hijo y la madre dice que ella nunca había visto que el niño se sentara a hacer los deberes solo y que además, bueno, pues le sorprendía que además fuera capaz de estar en silencio, haciendo una cosa solo a la vez. Es decir, si te fijas, todo va teniendo relación con justamente lo contrario que son los TDAH. Por tanto, eso es lo que hay que tratar un poco en ese sentido. Primero, formarse bien sobre el aspecto al que vamos a trabajar y luego orientar los ejercicios respecto a esa parte. Y respecto a la segunda pregunta, el tema de trabajar con discapacitados visuales, esto es más complicado, porque aquí yo creo que sí que hay un espectro mucho más amplio. Es decir, no es lo mismo ser discapacitado visual de nacimiento que no, porque cuando tú ya has visto un tablero de ajedrez y unas piezas, ya las has visto, ya sabes lo que es. Entonces, cuando te lo explican, pues ya lo has visto. Como lo has visto es mucho más sencillo, pero yo me pregunto de verdad lo difícil que tiene que ser para una persona que sea discapacitada visual de nacimiento y no sea capaz de entender qué es un tablero y qué son las piezas y cómo están colocadas encima y demás. Entonces, partiendo de esa base ya tienes que planificar unos ejercicios muy distintos. El que, digamos, ha visto un tablero de ajedrez alguna vez y el que no lo ha visto. Y luego también os daréis cuenta, los que trabajéis con estas personas durante cierto tiempo, que al final el gran problema es de la memoria. En muchos casos tú les enseñas unas posiciones, unas jugadas, y a no ser que toquen, es decir, ya sabéis que el tablero de discapacitados visuales tiene unas casillas donde se introducen las piezas, algunas piezas tienen arriba como una especie de chincheta, como yo digo, que cuando tú las tocas diferencian las blancas de las negras, las casillas unas son más altas que otras de un color para que ellos también puedan reconocerlo. El problema es cuando no tocas, es decir, cuando tú no tocas, para ellos se les hace muy complicado realmente jugar, muy complicado. Por tanto, es verdad que se suele decir que para jugar bien al ajedrez hay que intentar no tocar, pero yo creo que cuando estamos enseñando y estamos en esa parte educativa, tenemos que no solamente dejarles que toquen, sino que se acostumbren. Pero un poco esa visión que decíamos antes del tablero, de acordarnos que A1 es color negro, H8 es color negro, H1 es color blanco y A8 es color blanco, esa visión, si la has tenido, es perfecta. Pero cuando tú no lo has visto nunca, el tener eso que tenerlo en la cabeza, pero no haberlo visto y tener que intentar imaginarlo, es mucho más difícil. Por tanto, los primeros ejercicios que se tienen que trabajar son un poco a nivel espacial. El proyecto que tenemos de ajedrez y psicomotricidad con niños, precisamente lo que trabaja es eso. Es decir, al final acabas trabajando más lo que son las direcciones, la diagonal, la fila, la columna, el espacio, antes de cómo se mueve la torre o cómo se mueve el alfil o cómo se mueven las piezas en general. Es decir, hay que dar una visión mucho más global en lugar de irnos a cómo se juega el ajedrez, ¿no? Por lo menos en mi idea.
Muchas gracias, Luis. ¿Hay algún integrante de la mesa que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer un comentario. Con Francisco. Yo tengo una persona que tiene discapacidad visual, no tiene ceguera completa, pero tiene, durante el día, como dice él, solamente tiene una visión del 3%, y lo único, la verdad es que la capacidad de memorización que tiene es impresionante. Lo único que pasa es que yo mis talleres he tenido que adaptar, que cuando los demás es una memorización a través de la visión, él tiene que ser siempre de forma auditiva. Mientras que los demás miran el tablero mural para memorizar, yo le estoy diciendo al oído dónde están colocadas las piezas. Le estoy diciendo, por ejemplo, hay un peón blanco en C5, que la casilla es de color negro, se lo digo. Y luego a la hora él lo va memorizando a través de la información auditiva, y después cuando realizo las preguntas, pues él las puede contestar al mismo nivel que los demás. Simplemente. Bien, aquí Wendy hace una consulta de cómo podemos conocer más sobre el ajedrez psicomotricidad. Quizás ahí al final podemos compartirle esa información en una ronda final también de despedida. Federico, ¿ha cortado el sonido tuyo? Sí, Federico, ¿no se te oye? ¿Ha cortado el sonido, Federico? Ya. Apreté 2 veces. No, decía que quizás la pregunta de cómo podemos conocer más sobre el ajedrez psicomotricidad, que preguntaba Wendy, después se puede dar información, nos van quedando 10 minutos de intercambio, en esto de que es un espacio breve de trabajo, y que la idea de esta mesa es que pueda disparar muchas preguntas y que pueda motivar a que distintos elementos que fueron considerando se puedan ir a buscar a otros lugares. Creo que se han planteado muchos conceptos, elementos que a veces quienes trabajamos en los temas de la discapacidad vinculados a las políticas públicas o a la educación, en mi caso coordino las áreas de discapacidad de la ciudad de Uruguay, la coordiné de Montevideo, ahora estoy en Canelones, que son 2 ciudades importantes. Nos encontramos con personas que nos piden herramientas para trabajar, porque como bien decía Philippe, cuando se vinculó al tema fue porque hubo una definición de que había que enseñar ajedrez y estaba en un contexto y hubo que aprender en la marcha. No había una estrategia previa de formación. Y el ajedrez ha logrado esa plasticidad y tiene un conjunto de herramientas que permiten como ser una herramienta privilegiada para el trabajo de áreas que son a veces muy complejas y que la propia educación no tiene incorporado, o los propios docentes no tienen herramientas para poder trabajar estos elementos en las aulas con personas que presentan algún tipo de discapacidades. Yo quería cerrar, aquí hay una nueva pregunta que decía, si bien lo deportivo y lo competitivo no es el centro del asunto, ¿qué objetivos se plantean trabajar en el ajedrez y discapacidad? Esto lo plantea Gabriel, creo que eso ha estado presente en el intercambio. Me parece que esto de la competencia, sí, o cómo se vincula la competencia al contexto educativo, ha quedado claro tanto en los comentarios de Luis y de Juan Franco, el tema de la atención que genera. Pero para cerrar en estos minutos, a mí me gustaría que ustedes también pudieran, más en una visión general, retomar y también motivar con cómo implica el ajedrez en ustedes como pasión. Más allá de la discapacidad y el ajedrez, que poder cerrar en esto de qué implica para sus vidas el ajedrez, como, no solo como actividad laboral, que en el caso de Luis decía, bueno, vivir de estos temas, y quizás también Felipe y Juan Francisco están vinculados permanentemente, pero en su vida, que puedan compartirlo también como un mensaje de motivación a los que estamos aquí, de poder quedarnos con la adrenalina bien arriba y que la podamos entremezclar con los conceptos y salir a buscar y a meternos en este gran mundo del ajedrez. Les dejo la palabra, si quiere, el que quiera empezar. Philippe, Juan Francisco, Luis. Yo creo que el ajedrez quizás es
no tiene límite. Además, para retomar el título del libro de Juan Francisco, que se llama Ajedrez sin límite. El ajedrez no tiene límite, es decir, tanto arriba como abajo. Quiero decir que arriba, efectivamente, yo no sé cómo, bueno, pero yo tengo una pasión del ajedrez desde chiquitito, desde adolescente, pero ajedrez, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era chico, era el boom del famoso del Fischer-Spassky, entonces eso era el ajedrez de mano, el aspecto competición en lo más alto, con todo lo que había detrás, el aspecto político, toda esa historia, pero eso era, bueno, entonces vas desde arriba, desde este mundo, que el mundo de los jugadores, de los gran maestros, es un mundo apasionante, es con personalidad muy distinta, con personas con un nivel de abstracción absolutamente increíble. Entonces eso, cuando no hay límite arriba, pero tampoco hay límite abajo, es decir, que podemos, hay un margen absolutamente es decir, el mundo de las 64 casillas no termina aquí, es decir, parece ser que es un mundo infinito en la posibilidad de uso de la herramienta que es el ajedrez en sí, es decir, que el ajedrez lo puede practicar, yo creo que es el único deporte que puede competir una persona de 95 años, o jugar, competir o jugar, que no tiene por qué, pero una persona de 95 años con un niño de 5 años. Eso no hay otro ejemplo dentro del mundo del deporte, no existe. Y también es el único, bueno, eso no, hay aspecto estético, de belleza y muchos aspectos en el mundo del ajedrez. Ya sé que el propio Congreso va a hablar sobre arte y ajedrez. Bueno, que cuando a mí me encanta, de verdad, el título del libro, porque Ajedrez sin límite, porque es así como yo lo veo, no hay límite. No hay límite, ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha. Es que se puede hacer de todo. Hay gente que enseña la geografía con el ajedrez, otro que enseña la historia usando el ajedrez. Es decir, que en el aspecto pedagógico, educativo en general, es absolutamente sin límites. Yo creo que eso es lo que diría yo. Muchísimas gracias, Felipe. Juan Francisco. Bueno, lo primero que también voy a decir aquí es que yo no me gano la vida con el ajedrez. Yo tengo un puesto de trabajo, llevo 20 años siendo personal laboral del Ayuntamiento de Guareña. Mi sueldo viene de otro lado. Todo lo que hago del ajedrez es a través de la pasión que yo tengo por el ajedrez. Me voy a ir a la referencia que ha hecho Felipe del encuentro entre Spassky y Bobby Fischer, que él se enteraba. Bueno, yo nací exactamente el día que esos dos señores jugaban la 11ª partida, el 6 de agosto de 1972. No sé si quizá hubo una chispa para que me apasionara a mí el ajedrez hacer en ese encuentro, pero bueno. Luego, lo único que tengo que decir es que el mismo nombre de la actividad que yo realizo, que el ajedrez no tiene límites, yo solamente sé que mientras más talleres realizo, más gente conozco dentro de este mundo, participantes que vienen a participar de ello, cada vez creo que sé menos. Mientras más tiempo pasa, cada vez creo que sé menos. Luego, la verdad es que el buscar el ajedrez fuera de la competición, vienes a un gimnasio de la mente, vienes a hacer baterías de ejercicio de todo tipo de memoria, de atención, de razonamiento, de funciones ejecutivas, a poner, lo mismo que ponemos los músculos en forma, podemos poner cada parte del cerebro en forma, intentando evitar, mucha gente viene intentando buscar que las secuelas de enfermedades neurodegenerativas, pues cuando te ataque una enfermedad de esa, pues mientras más fuerte tengas tu cerebro, más tardarán en notarse los efectos de enfermedades como esa. Luego, dentro del educativo, como hemos hablado de historia y de geografía, bueno, el viernes se presentó mi ponencia en el grupo AGEDU, que es la transversalidad social del ajedrez, y yo he presentado cómo enseñarle a los niños, y mi tema es el descubrimiento, la presencia del ajedrez en el descubrimiento de América y sus primeras colonizaciones. Está en internet, que lo podéis descargar y también lo podéis ver. El ajedrez es un mundo tan maravilloso y tan apasionado que yo animo a cualquiera a través de cualquier faceta, simplemente por jugar una partida, al que le guste competir, que compita, al que quiera poner su mente en forma, que se acerque a estos tipos de talleres. Y en el educativo, pues todas las asignaturas o casi todas las asignaturas se pueden dar a través del ajedrez de forma transversal. Así que nada, no
simplemente muchísimas gracias por haberme tenido en esta mesa conversando con todos vosotros. Bueno, la verdad que ha sido un gusto. Luis, para cerrar, ahí nos van quedando unos minutitos. ¿Podés contarnos de tu pasión? Bueno, yo creo que los compañeros lo han comentado igual y lo han comentado muy bien. Además, mi pasión empezó de rebote y nunca mejor dicho. Yo jugaba al baloncesto, jugaba en el equipo de Villalba, que además estaba en la ACB, estaba en el filial y tuvieron que operarme de una rodilla y terminó rápidamente mi carrera de jugador de baloncesto. Y bueno, pues fíjate que de rebote acabé en el ajedrez y pues he tenido la oportunidad de jugar contra Kasparov, he jugado campeonatos de España, mi club ha sido campeón de España de segunda división, he podido arbitrar 4 olimpiadas, he arbitrado a Magnus Carlsen, a Karpov, a Kasparov. He podido compartir muchísimos momentos con Virbanathan Anand, que ha vivido aquí al lado, en Collado Mediano, durante muchísimos años. Y yo creo que es una pasión y hay que reconocerlo así. Es decir, yo creo que todos los que estamos metidos un poco en el mundo del ajedrez, creo que al final somos unos apasionados, los que además dedicamos muchísimas horas del día, más todavía. Y bueno, yo creo que al final hay que hacer todo lo que hacemos, aparte de con pasión, con interés y con ilusión. Yo recuerdo que cada vez que voy a unas Olimpiadas o a un campeonato voy con la misma ilusión cada vez, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy arbitrando el Mundial Cadete y Juvenil por internet y soy el primero que me conecto todos los días, ¿no? Y alguno podría decir, bueno, como es de los habituales, se conectará el último, ¿no? Yo estoy ahí el primero todos los días deseando hablar con los niños chinos, esta mañana hablando con la gente de Indonesia. Es decir, bueno, yo creo que además el ajedrez, cuando hablamos de deportes inclusivos, podría ser, si quisiéramos, podría ser el deporte más inclusivo. No hay nada más que ver que llegar a un colegio y ver a un niño en silla de ruedas, a un niño con muletas. Esos niños no pueden jugar ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al balonmano, ni al fútbol sala, pero al ajedrez, en la mayor parte de los casos, sí. Entonces, si muchas veces hablamos de un deporte inclusivo, creo que estamos desperdiciando una oportunidad enorme para tener que escuchar en la televisión que el fútbol es inclusivo, que el baloncesto es inclusivo y que en cambio nuestro deporte de las 64 casillas parece como que aquí solo podemos jugar los frikis, los listos. Entonces, bueno, yo desde luego sí que animo a todos los que estáis en este camino del ajedrez educativo social a que continuéis con él, porque creo que es un camino muy bonito y desde luego ahí os he dejado mi correo electrónico y en lo que pueda ayudaros y colaborar, encantado, desde la faceta educativa y social. Yo creo que además tanto Filip como Juan Francisco igualmente están a vuestra disposición y yo creo que tenemos que trabajar juntos. Es una medida y una cosa que siempre hemos dicho desde Madrid Chess Academy y desde luego sí que animo a la gente que trabaje en equipo. El ajedrez es un deporte súper individual, de uno contra uno, pero al final, si os fijáis, ese uno está formado por un grupo de piezas contra un grupo de piezas. Una persona solo no llegamos a ninguna parte. Así que os animo a que establezcáis sinergias y a que, bueno, que continuéis con vuestro trabajo y que nos contactéis tanto a Juan Francisco como a Filip como a mí para que podamos echaros una mano en lo que estiméis oportuno. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí llegamos al final justito del tiempo con la rigurosidad que también enseña el ajedrez con sus límites. Así que un aplauso. Muy bien, Jorge, Gabriel, a los ponentes. La verdad que ha sido un gusto que hayan compartido. Esperemos que todos quienes aquí estén presentes se puedan llevar la motivación y algunas preguntas y algunas dudas y algunas ideas para seguir trabajando. Nos encontramos en este congreso, hay un montón de mesas, los invitamos a que se puedan quedar y vincularse a las otras mesas. Y bueno, seguiremos adelante, ya tendrán noticias después del resumen del trabajo de esta jornada. Un abrazo desde Uruguay y a todas las partes del mundo que estén aquí presentes. Pues verte. Hasta luego. Igualmente un saludo. Saludo igualmente.